Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. El despertar en Starling. Capítulo 1. El despertar en Starling. La consciencia regresó como quien emerge de las profundidades. Repentina, jadeante, desesperada. Ben abrió los ojos de golpe y vio unas placas del techo desconocidas, manchadas de agua y agrietadas con patrones incomprensibles. La luz fluorescente zumbaba con la persistencia de un insecto moribundo, tiñéndolo todo de un amarillo enfermizo. Le dolía la cabeza como si le hubieran golpeado con un mazo. Ben intentó incorporarse y al instante se arrepintió. La habitación le daba vueltas y sintió náuseas. Se aferró al borde de lo que ahora comprendía que era una cama estrecha, con los nudillos blancos contra las sábanas baratas que olían a detergente industrial y a desesperación. ¿Dónde diablos estoy? Los recuerdos llegaban fragmentados, piezas de un rompecabezas que no encajaban. Un edificio derrumbándose. Niños gritando. Sus manos empujando a una niña con coletas hacia la salida justo cuando el techo cedió. El peso aplastante. La oscuridad. Lai no dijo con la voz quebrada en la habitación vacía. Eso no puede ser cierto. Porque entremezclados con esos recuerdos nítidos de su muerte, había otros que no tenían sentido. Firmar el contrato de alquiler de este apartamento hace 6 semanas. Abrir una cuenta bancaria. Comprar comida en la tienda de la esquina donde el dependiente lo llamó por su nombre. Vivir aquí. Respirar aquí. Estar vivo aquí. Ben se puso de pie tambaleándose, con las piernas temblorosas, y se vio reflejado en un espejo colgado en la pared opuesta. Su reflejo lo dejó helado. Era su rostro, pero distinto. Más joven. Las arrugas alrededor de sus ojos habían desaparecido. Las canas que se le colaban en el pelo ya no estaban, dejando al descubierto el castaño oscuro de sus 20 años. Su cuerpo también se sentía diferente. Más delgado, más fuerte, como si le hubieran hecho una puesta a punto y le hubieran mejorado todas las piezas. Había papeles esparcidos sobre la mesita junto a la ventana. Con manos temblorosas, Ben los recogió. Un contrato de alquiler a nombre de Benjamin Ale, fechado hacía 2 meses. Un extracto bancario que mostraba unos modestos ahorros. Una tarjeta de socio del gimnasio. Un permiso de conducir con su foto y una dirección que coincidía con la del apartamento. Todo ello en un lugar que no debería existir. A través de la ventana mugrienta, un horizonte se extendía hacia cielos grises. No eran las torres familiares de Chicago, donde había vivido y muerto, sino algo salido de un sueño vago. La arquitectura era errónea, la distribución imposible, pero el nombre en los letreros de las calles que se veían abajo le heló la sangre. Ciudad de Starling. Jesucristo. Las palabras salieron como un susurro. Esto no es real. Esto no puede ser real. Pero el dolor muscular era real. El aire viciado en sus pulmones era real. El sonido de las sirenas a lo lejos y los gritos de la calle eran reales. El Arrowverso. La idea lo golpeó como un puñetazo. Estoy en el maldito Arrowverso. Ben había visto las series. Arrow, Flash, todo ese lío interconectado de héroes y villanos y catástrofes apocalípticas que, de alguna manera, siempre se resolvían en 42 minutos más anuncios. Pero eso era televisión. Ficción. Entretenimiento para las noches solitarias en las que no tenía nada más que hacer. Esto era imposible. Recuerdo todo lo que me pasó antes, pero también recuerdo haber vivido aquí durante 2 meses. ¿Cómo es posible? ¿Quién planeó esto? ¿Y por qué a mí? Las preguntas le abrumaban la mente, cada una generando una docena más. Necesitaba respuestas, necesitaba algún tipo de ancla en ese mar de imposibilidades. Pero primero, necesitaba averiguar cuándo había aterrizado exactamente. Ben buscó a tientas el control remoto del televisor, con las manos aún temblando. El viejo aparato tardó una eternidad en encenderse, y la estática dio paso a un canal de noticias local. La fecha en la esquina le heló la sangre. 15 de octubre de 2012. 3 meses antes de que Oliver Queen regresara de sus 5 años de vacaciones en la isla y comenzara a disparar flechas a empresarios corruptos. 3 meses antes de que el justiciero conocido como Odd iniciara su cruzada para salvar a Starling City de sí misma. Lo que significaba que tenía 3 meses para averiguar cómo sobrevivir en un mundo donde la gente se lanzaba coches unos a otros con regularidad y llamar a la policía tenía más probabilidades de acabar en tiroteo que de obtener ayuda. A menos que, una esperanza desbordante floreció en su pecho.
Si estaba allí, si aquello era real, entonces podría cambiar las cosas. Sabía lo que se avecinaba. La operación. El plan de Malcolm Merlyn para arrasar los claros con un terremoto artificial. Miles morirían a menos que alguien lo detuviera. Ben se abalanzó sobre el teléfono que estaba en la mesita de noche y marcó el 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Va a haber un ataque en los Glades, dijo, atropellándose las palabras. Malcolm Merlyn planea y las palabras se le atragantaron. No porque hubiera cambiado de opinión, sino porque su boca simplemente dejó de funcionar. Lo intentó de nuevo, concentrándose en cada sílaba. Malcolm Merlyn va a bailar el tornado pingüino en hamaca. Ben miró el teléfono horrorizado. La voz de la operadora resonó con interferencias en el altavoz. Señor. No le entendí. ¿Puede repetir su emergencia? Lo intentó una vez más, concentrándose con cada gramo de fuerza de voluntad que poseía. Malcolm Merlyn destruirá los Glades con una bola de discoteca de unicornio arcoíris. Señor, si se trata de una broma telefónica, debo advertirle que Ben colgó. Le temblaban las manos de nuevo, pero esta vez de rabia, no de confusión. Cogió un bolígrafo de la mesa e intentó escribirlo. Malcolm Merlyn máquina de terremotos se convirtió en Malcolm Merlyn hamaca de plátano. Mensaje de texto. Correo electrónico. Incluso dibujos toscos. Todo intento de comunicar conocimiento directo del futuro se convertía en galimatías. ¿Qué clase de mierda cósmica es esta? Espetó mirando el apartamento vacío. Es como si el universo mismo me impidiera revelar la trama. ¿Algún tipo de mecanismo de protección temporal? O tal vez quien me trajo aquí instaló medidas de seguridad. En cualquier caso, no puedo simplemente llamar a la policía y contarles todo lo que sé. Estoy atrapado viendo cómo se desarrollan los desastres a menos que encuentre otra forma de detenerlos. El peso de todo aquello se posó sobre sus hombros como una losa de plomo. Poseía un conocimiento que podría salvar miles de vidas, y no podía usarlo. No directamente. Pero indirectamente, Ben se vistió rápidamente con ropa que no recordaba haber comprado, pero que le quedaba perfecta. Si no podía advertir a la gente de lo que se avecinaba, tal vez podría prepararlos. Hacerse más fuerte. Hacerse más inteligente. Encontrar maneras de intervenir sin arruinar los acontecimientos futuros. Los Glades se extendían bajo su ventana. Un cáncer de pobreza y desesperación que el resto de Starling City prefería ignorar. Según la serie, este lugar se convertiría en el epicentro de la venganza de Malcolm. Estas personas serían las primeras en morir cuando se activaran los sistemas sísmicos. Ben no había logrado salvar a esos niños en Chicago. Había muerto en el intento, pero el fracaso seguía siendo un fracaso. No volvería a fallar. Las calles de los Everglades lo golpearon como una agresión física. Primero llegó el olor. Basura, cadáveres sin lavar, la desesperación hecha carne. Luego los sonidos. Bocinas, gritos, el lejano ulular de las sirenas que todos ignoraban porque sabían que la policía solo venía a recoger cadáveres. Finalmente, las imágenes. Ventanas tapiadas, grafitis que marcaban territorio, gente encorvada que pasaba apresuradamente unos junto a otros sin mirarse. No se trataba de la versión edulcorada de la decadencia urbana que había visto en televisión. Esto era crudo, inmediato y absolutamente real. Ben apenas había avanzado 3 cuadras cuando el niño atacó. Era buena, eso sí se lo reconocía. Tendría unos 16 años, iba abrigada a pesar del calor otoñal y se movía entre la multitud como el humo. Ben ni siquiera sintió su mano en el bolsillo hasta que ella ya estaba retirando la cartera. Sus miradas se cruzaron un instante. La de ella era oscura, desconfiada, calculadora. Él debió de reconocerla, porque se quedó paralizada. Sin. La conocía de la serie. La protegida de Sarah Lance, una chica de la calle que había aprendido a sobrevivir gracias a su habilidad, su tenacidad y sus contactos cuidadosamente cultivados. En unos años, formaría parte de la familia extendida del equipo Arrow. En ese momento, era una adolescente desesperada intentando sobrevivir en el infierno. Quédatelo, dijo Ben en voz baja. Ella parpadeó. ¿Qué? La cartera. Quédatela. Sacó un billete de 20 del dinero que le quedaba y me lo tendió. La necesitas más que yo. Sin lo miró fijamente como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Eres algún tipo de policía? ¿Acaso parezco un policía? Lo estudió con unos ojos demasiado viejos para su rostro. En las series, Sin era feroz, leal, protectora de los débiles. Aquí, solo tenía miedo. Una niña intentando sobrevivir un día más en un lugar que devoraba gente viva.
¿Por qué? Preguntó ella. Porque sé que algún día serás importante. Porque sé que ayudarás a salvar esta ciudad. Porque antes no pude salvar a niños y quizá esta sea mi oportunidad para hacerlo bien. Porque todo el mundo merece un descanso de vez en cuando, dijo en cambio. Sin le arrebató el billete de 20 de las manos, pero ella no huyó. ¿Eres nuevo? Sí. ¿Buscas trabajo? Ben asintió. Prueba el gimnasio de Marcus. 2 cuadras al norte, luego gira a la izquierda en la calle 42. Necesita a alguien que les enseñe a las madres a pelear. Hizo una pausa, observándolo de nuevo. ¿Sabes pelear? Morí protegiendo a unos niños del derrumbe de un edificio. Pasé años aprendiendo todas las artes marciales que pude porque me aterraba volver a sentirme indefenso. Tengo memoria muscular de una docena de estilos de lucha diferentes y la necesidad imperiosa de no permitir jamás que nadie más muera bajo mi responsabilidad. Sé cómo pelear, dijo. Sin asintió y se fundió de nuevo entre la multitud, pero no sin antes vislumbrar algo que podría haber sido respeto en su expresión. Ben recorrió las intrincadas calles de los Everglades, catalogando todo. Marcas de pandillas que cobrarían importancia más adelante. Negocios que serían destruidos por el terremoto. Personas que morirían si no encontraba la forma de detener lo que se avecinaba. El peso del conocimiento del futuro lo oprimía a cada paso. Sabía qué esquinas se convertirían en puntos de venta de droga. Qué edificios se derrumbarían. Qué familias lo perderían todo cuando el gran plan de Malcolm Merlyn finalmente se concretara. Y no podía contárselo a nadie. La orden de silencio cósmica significa que tengo que ser inteligente al respecto. Sutil. No puedo advertir a la gente directamente, pero puedo prepararlos. Entrenarlos. Hacerlos más fuertes. Tal vez si suficientes personas sobreviven al ataque inicial, las repercusiones lo cambiarán todo. La idea de las repercusiones lo hizo detenerse. Si cambiaba demasiado, Oliver Queen seguiría siendo Arrow. Barry Allen seguiría siendo Flash. Había leído suficientes historias de viajes en el tiempo como para saber que incluso los cambios más pequeños podían tener consecuencias enormes. Pero ¿cuál era la alternativa? ¿Dejar morir a miles de personas porque tenía miedo de alterar la cronología de un programa de televisión? No. Ya se ocuparía de las consecuencias después. Ahora mismo tenía trabajo que hacer. El puesto de encargado en el gimnasio se sentía como el primer paso de un camino muy largo y peligroso. Enseñar a la gente a defenderse no detendría un terremoto artificial, pero era algo. Un lugar donde empezar a construir la red de contactos que necesitaría para sobrevivir en este mundo imposible. Ben dobló hacia la calle 42. El letrero de neón del gimnasio parpadeaba en el crepúsculo. A través de las ventanas, pudo ver a la gente entrenando con la intensidad desesperada de quienes saben que la violencia acecha a la vuelta de la esquina. Esto es una locura. Estoy muerto. Debería estar muerto. En cambio, estoy en un mundo donde la gente se viste de cuero y dispara flechas a jefes criminales, y aparentemente mi trabajo es salvar a todos sin poder decirles de qué necesitan ser salvados. Pero, estuviera loco o no, era real. El dolor en sus músculos era real. El billete de $20 que Sin había tomado era real. El conocimiento quemándole el cráneo como ácido era real. Y si esta era su segunda oportunidad, su oportunidad de ser el héroe que no había logrado ser en Chicago, entonces iba a aprovecharla. Aunque el universo mismo pareciera empeñado en que lo hiciera por las malas. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y Power Stones son la mejor manera de mostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué te gusta y a atraer nuevos lectores. ¿Estás deseando leer el próximo capítulo de Arrowverse? ¿De Survivors? No es necesario. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas hasta dónde quieres llegar. Nivel plata, $6. Lea 10 capítulos antes que el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes que el sitio público. Igual nivel platino, $15. La experiencia definitiva. Recibe los nuevos capítulos en cuanto los termine, más de 20 capítulos por adelantado. Sin esperas semanales, acceso instantáneo. Su apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter 1 comentario 2 comentarios. Votar capítulo 2. Estableciendo raíces capítulo 2. Estableciendo raíces 3 días buscando trabajo en los Everglades le habían enseñado a Ben que allí las credenciales no valían nada.
Títulos universitarios, certificaciones, experiencia laboral previa, nada de eso importaba cuando hablabas con gente que medía el valor en términos más simples. ¿Puedes hacer el trabajo? ¿Se puede confiar en ti? ¿Sacarás adelante cuando las cosas se pongan feas? En Reglares no había sitio para nadie que no pudiera demostrar su valía de inmediato. Ben estaba de pie frente al gimnasio de Marcus a las 8 de la mañana, observando a través de los cristales empañados cómo un puñado de madrugadores entrenaban con los sacos de boxeo con la desesperación metódica de quienes se preparan para la guerra. El edificio parecía haber librado su propia batalla durante años. La fachada de ladrillo manchada por décadas de mugre urbana, el letrero de neón parpadeando entreabierto y open, las rejas de seguridad metálicas tan dobladas y reparadas que parecían obras de arte abstracto. Sin no mentía cuando decía que este lugar necesitaba ayuda. La campanilla sobre la puerta chirrió al entrar, apenas audible entre los golpes rítmicos de los puños contra el cuero. El olor lo golpeó de inmediato. Sudor, desinfectante y algo indefinible que hablaba de personas que llevaban sus cuerpos al límite porque no les quedaba otra opción. ¿Eres Marcus?, preguntó Ben al hombre que estaba detrás del mostrador. El tipo levantó la vista de un libro de contabilidad repleto de números rojos y furiosos. Marcus tendría unos 45 años, con la complexión de un tronco de árbol que había sobrevivido a demasiadas tormentas. Se había roto la nariz más de una vez y una cicatriz le recorría la oreja izquierda hasta la comisura de los labios. Pero sus ojos eran penetrantes, inteligentes, y analizaban a Ben con la competencia natural de quien había aprendido a leer a las personas como una habilidad de supervivencia. Depende de quién pregunte. Sin dijo que tal vez necesites a alguien que te enseñe defensa personal. Marcus resopló. ¿Pecado, eh? Ese chico opina de todo el mundo. Dejó la pluma y se puso de pie, moviendo unos hombros que parecían capaces de cargar un coche pequeño. ¿Qué te hace pensar que puedes enseñar algo que valga la pena aprender? Sé cómo pelear. Hijo, todos los que entran por esa puerta piensan igual. La cuestión es, ¿sabes cómo enseñar a quienes no tienen talento natural para esto? Madres solteras con 2 trabajos que solo quieren llegar a casa sanas y salvas. Niños que creen que saber karate los hace invulnerables. Marcus señaló el gimnasio a su alrededor. No se trata de ganar torneos. Se trata de sobrevivir al martes por la noche. Ben sentía el peso de los recuerdos que no podía compartir. Sé la diferencia entre luchar por el deporte y luchar para proteger a la gente. Algo en su voz debió de llamar la atención, porque la expresión de Marcus cambió ligeramente. Muéstrame. La zona de entrenamiento era una plataforma elevada rodeada de cuerdas, probablemente rescatada de un ring de boxeo de hacía décadas. Marcus se vendó las manos con la eficacia de quien lleva mucho tiempo practicando e hizo un gesto a Ben para que hiciera lo mismo. Les advierto, dijo Marcus al subir a la platier. No me ando con rodeos. Aquí no. Si quieren este trabajo, demuestren que pueden con lo que esta gente va a enfrentar ahí fuera. Ben asintió, adoptando una postura de combate que le resultaba tan natural como respirar. En su vida anterior, había empezado a aprender artes marciales tras el primer asalto que sufrió. Primero karate, luego boxeo, después jiu-jitsu, y luego cualquier otra disciplina para la que encontrara instructores. El miedo a volver a sentirse indefenso lo había llevado a la obsesión. Ahora, en este cuerpo más joven y fuerte, todo ese entrenamiento parecía haber estado esperando este momento. Marcus entró rápido, tanteando con un jab veloz que Ben esquivó por centímetros. La mirada del hombre mayor se aguzó. Había sido un puñetazo de verdad, no un simple toque, y Ben lo había evitado limpiamente. Buenos reflejos, dijo Marcus, y luego lanzó una combinación que habría dejado fuera de combate a la mayoría de la gente. Ben se movía como el agua, desviando lo que no podía esquivar, encontrando huecos que su memoria muscular aprovechaba sin pensarlo. Cuando Marcus se extendió demasiado en un gancho, Ben pudo haberle asestado un contraataque devastador, pero en vez de eso, solo le dio un golpecito en las costillas para indicarle que había visto la oportunidad. Marcus retrocedió, respirando con dificultad. De acuerdo. ¿Sabes pelear? La pregunta es, ¿puedes enseñarle a alguien que no sabe? Denme a alguien con quien manifestarme. Marcus sonrió y llamó a una mujer que había estado practicando con el saco de boxeo. Tendría unos 30 años, vestía ropa deportiva bastante usada y tenía una musculatura definida, propia del trabajo físico más que del gimnasio. Lisa, ven aquí. Este tipo cree que puede enseñarte algo útil. Lisa parecía escéptica. Ya sé cómo dar un puñetazo. Muéstramelo, dijo Ben.
Se puso en guardia y lanzó lo que probablemente creyó que era un directo perfecto. Fue todo brazo, sin rotación de cadera, un golpe tan obvio que parecía una carta. Contra una luchadora entrenada, habría sido inútil. Contra un borracho que la manoseara en un estacionamiento, podría ser suficiente. No está mal, dijo Ben, lo que le valió una mirada de sorpresa por parte de Marcus. Pero déjame enseñarte algo que funcionará mejor. Dedicó los siguientes 20 minutos a desglosar técnicas prácticas. Cómo usar el impulso del atacante en su contra, dónde apuntar para causar el máximo daño con el mínimo esfuerzo, cómo liberarse de agarres y sujeciones comunes. Nada sofisticado, nada que requiriera años de entrenamiento. Simplemente movimientos sucios y efectivos diseñados para personas que necesitaban escapar de problemas, no ganar peleas. Cuando terminaron, Lisa asentía con una atención tan intensa que denotaba a alguien que ya había necesitado esas habilidades antes. Eso tiene mucho sentido, dijo. En la mayoría de los sitios te enseñan un montón de cosas sofisticadas que nunca recordarías cuando alguien realmente intenta hacerte daño. Marcus observaba a Ben con un nuevo respeto. ¿Dónde aprendiste a enseñar así? De ver a demasiadas personas resultar heridas por creer que sabían defenderse. De años de obsesionarme con todas las artes marciales que encontraba por el terror a volver a sentirme indefensa. De morir porque ni siquiera todo ese entrenamiento bastó para salvar a todos. Experiencia, dijo Ben sencillamente. Marcus asintió lentamente. El trabajo es tuyo si lo quieres. El sueldo no es muy bueno, pero es estable. Principalmente darías clases para principiantes. Gente que nunca ha dado un puñetazo, gente que cree saber más de lo que sabe, chicos que necesitan aprender la diferencia entre confianza y estupidez. Ben miró a su alrededor en el gimnasio, captando la mezcla de esperanza y desesperación en los rostros que lo rodeaban. Eran personas que vivían a la sombra de la violencia, que habían aprendido que la policía podría no venir y que, a veces, la única persona que podía protegerte eras tú mismo. En pocos meses, el terremoto de Malcolm Merlin azotaría la región. Los edificios se derrumbarían, la infraestructura colapsaría y reinaría el caos. Los supervivientes serían aquellos capaces de adaptarse, de protegerse a sí mismos y a sus familias cuando todo se desmoronara. Me lo llevo, dijo Ben. 3 horas después, Ben se encontraba frente a su primera clase oficial, observando 20 rostros que representaban una muestra representativa de la humanidad de los Glades. Madres solteras, trabajadores pobres, adolescentes que habían aprendido demasiado pronto que el mundo era peligroso. Y allí, en el rincón del fondo, con los brazos cruzados y una expresión escéptica, estaba Sin. La mayoría de las clases de defensa personal te enseñan a pelear, comenzó Ben. Esta es diferente. Voy a enseñarte a sobrevivir. Una mujer de unos 30 años levantó la mano. ¿Cuál es la diferencia? Pelear se trata de ganar. Sobrevivir se trata de llegar a casa sano y salvo. Ben señaló las colchonetas que los rodeaban. Cualquiera puede aprender a dar un puñetazo. Lo que quiero enseñarles es a pensar como la clase de persona que lastima a otros, para que puedan detectar el peligro antes de que éste los detecte a ustedes. Esto va más allá de simplemente enseñarles a luchar. Esta gente va a necesitar todas las ventajas posibles cuando el plan de Malcolm se ponga en marcha. Si no puedo advertirles directamente, tal vez pueda prepararlos indirectamente. Hacerlos más difíciles de matar. Empezó por la percepción. Cómo interpretar el ambiente, cómo identificar las salidas, cómo confiar en esa vocecita interior que advertía que algo andaba mal. La mayoría ignoraba sus instintos hasta que era demasiado tarde. En los Everglades, ese tipo de error te costaba la vida. Tu instinto sabe cosas que tu cerebro ignora, explicó Ben mientras les hacía practicar la exploración de su entorno. Si algo te parece extraño, probablemente lo sea. No te convenzas de no ser precavido por miedo a ser descortés. Sin lo observaba ahora con agudo interés, y su escepticismo se transformaba en algo que podría haber sido aprobación. Pasaron a las técnicas básicas. Cómo zafarse de agarres, cómo usar objetos cotidianos como armas, cómo crear distancia y oportunidades para escapar. Ben recalcó que el objetivo nunca era ganar una pelea, sino generar suficiente caos y dolor para huir. ¿Servirá esto contra alguien armado? Preguntó un hombre mayor cuyas manos temblaban ligeramente al hablar. La pregunta impactó a Ben como un golpe físico. En su vida anterior, todo su entrenamiento no había sido suficiente contra un edificio que se derrumbaba. Aquí, en una ciudad donde la gente solía llevar pistolas a los asaltos, ¿de qué servirían realmente las artes marciales? No detendrá una bala. No evitará un terremoto.
Pero tal vez les dé una oportunidad. Tal vez signifique la diferencia entre morir inmediatamente y vivir lo suficiente para que llegue la ayuda. ¿Una respuesta sincera? Preguntó Ben. Probablemente no. Si alguien tiene un arma y quiere matarte, poco podemos hacer al respecto. Pero la mayoría de las personas armadas no son asesinos profesionales. Están asustadas, drogadas, desesperadas. Quieren tu cartera, no tu vida. Y a veces, saber cómo moverse, cómo pensar, cómo detectar el problema antes de que empeore, a veces eso basta para cambiar las cosas. No era la respuesta tranquilizadora que esperaban, pero era cierta. En los Glades no había lugar para mentiras cómodas. Tras finalizar la clase y dispersarse los alumnos en la penumbra del atardecer, Ben se encontró solo con sus pensamientos y el peso de todo lo que no podía expresar. Sacó un mapa de los claros y lo extendió sobre el pequeño escritorio del despacho de la esquina que Marcus le había cedido. Allí. Su dedo trazó un camino hacia una zona de almacenes abandonados y solares vacíos. Según la serie, allí era donde Malcolm había escondido el dispositivo antisísmico. Probablemente ya estaba colocado, esperando el momento oportuno para arrasar el barrio. Podría intentar encontrarlo, desenterrarlo o desactivarlo de alguna manera. Pero eso requeriría recursos de los que carecía, habilidades que no estaba seguro de poseer y acceso a zonas probablemente vigiladas. Peor aún, correría el riesgo de alertar a la gente de Malcolm y revelar que alguien conocía el plan. La maldición me impide advertir a la gente directamente, pero ¿y si lo hago indirectamente? ¿Qué tal si empiezo un diario y escribo todo lo que sé en clave? Quizás mi yo del futuro entienda lo que mi yo del presente no puede expresar con claridad. Ben sacó una libreta y empezó a escribir, poniendo a prueba los límites de cualquier orden de silencio cósmica que controlara su capacidad para comunicar conocimientos futuros. El proyecto subterráneo Milímetros, cuyo potencial de alteración sísmica se reveló como el proyecto subterráneo Milímetros, también presentó potencial de formación de hamacas de plátanos. Ubicación del dispositivo. Distrito de almacenes se convirtió en ubicación del dispositivo. Distrito de la bola de discoteca. Pero la recomendación de que la gente practicara la preparación para emergencias se mantuvo exactamente como él la había escrito. Los procedimientos de evacuación del edificio permanecieron sin cambios. La organización comunitaria contra los desastres era buena. Tras una hora de pruebas, el patrón quedó claro. No podía comunicar eventos futuros específicos ni identificar a personas concretas como amenazas. Pero, al parecer, sí podía dar consejos generales, sugerencias sobre preparación y fomentar la participación comunitaria. No puedo decirles que Malcolm Merlin planea provocar un terremoto en los Everglades en una fecha específica. Pero sí puedo sugerirles que tengan kits de emergencia, planes de evacuación y redes comunitarias. Puedo fortalecerlos sin decirles explícitamente por qué deben ser fuertes. No era suficiente. Nunca lo sería. Miles de personas iban a morir, y él se vio reducido a impartir clases de defensa personal con la esperanza de que unas pocas docenas de familias mejor preparadas pudieran, de alguna manera, inclinar la balanza. Pero fue un comienzo. Ben guardó el cuaderno en el cajón del escritorio y recogió sus cosas. Afuera, los Glades vibraban con su habitual mezcla de desesperación y rebeldía. Se oían sirenas a lo lejos, pero cerca del gimnasio, pudo ver a algunos de sus alumnos caminando a casa con la cabeza en alto y los ojos bien abiertos, poniendo en práctica lo que habían aprendido sobre percepción del entorno. Oliver Queen regresa en 2 meses y 13 días. La operación tendrá lugar en aproximadamente 7 meses. Tengo ese tiempo para crear la red de contactos que pueda, para preparar a quien quiera escuchar, para encontrar la forma de salvar a la gente sin poder decirles de qué necesitan ser salvados. Las series de televisión lo hacían parecer sencillo. Aparecían los héroes, luchaban contra los malos y salvaban el día. Pero la realidad era más complicada, mucho más compleja. La realidad consistía en enseñar a personas asustadas a defenderse mejor, con la esperanza de que eso bastara para mantenerlas con vida cuando su mundo se derrumbara. Ben caminó a casa por calles que pronto se convertirían en un campo de batalla, pasando junto a edificios que se derrumbarían, a través de comunidades que serían devastadas por fuerzas que escapaban a su control. Pero por ahora, estaban vivos, eran resistentes, preparándose para problemas que aún no podían imaginar. Y tal vez, solo tal vez, esa preparación sea suficiente para cambiarlo todo. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y Power Stones son la mejor manera de mostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué te gusta y a atraer nuevos lectores. ¿Estás deseando leer el próximo capítulo de Arrowverse? ¿De Survivors?
No es necesario. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas hasta dónde quieres llegar. Nivel plata, $6. Lea 10 capítulos antes que el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes que el sitio público. Igual nivel platino, $15. La experiencia definitiva. Recibe los nuevos capítulos en cuanto los termine, más de 20 capítulos por adelantado. Sin esperas semanales, acceso instantáneo. Su apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1 comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 3. El primer destello capítulo 3. El primer destello 6 semanas en los Everglades le habían enseñado a Ben a interpretar el lenguaje de la violencia. La forma en que las conversaciones se interrumpían cuando ciertas personas pasaban. El sutil cambio de postura que indicaba que alguien portaba algo. La particular tensión en el aire que precedía a la sangre. Pero saber que se avecinaban problemas y saber qué hacer al respecto eran habilidades completamente diferentes. La salida nocturna de Ben para comprar provisiones debería haber sido sencilla. Comprar leche y pan en la tienda de la esquina, evitar el contacto visual y volver a casa. El tipo de rutina que te mantenía con vida en un barrio donde no meterse en líos era tanto una estrategia de supervivencia como un imperativo moral. El letrero de neón de la tienda parpadeaba en la oscuridad de octubre, proyectando una luz roja intermitente sobre las calles vacías. A través de los cristales empañados, Ben pudo ver al viejo señor Kim contando la escasa recaudación del día tras un cristal antibalas que había sido roto y reparado más veces que las baldosas del techo de su apartamento. Ben estaba casi en la puerta cuando oyó las voces que provenían del callejón junto al edificio. «Danos el dinero, viejo. Por favor, tengo familia, nosotros también. Dinero. Ahora». Ben se quedó paralizado. Su mente racional analizó la situación con fría indiferencia. 3 voces, al menos una agitada, probablemente armada. El señor Kim ya había cerrado la caja registradora y echado el cerrojo a la puerta principal. Esto ocurría en el callejón, lo que significaba que las cámaras de seguridad no lo grabarían. Aléjate. Esta no es tu pelea. No eres un héroe, solo un tipo que por casualidad transmigró a un universo de cómics. No tienes poderes, ni entrenamiento relevante aquí, y involucrarte solo añadirá tu cuerpo a lo que suceda después. Pero sus pies ya se dirigían hacia la entrada del callejón. El señor Kim estaba acorralado contra la pared de ladrillo, con las manos temblando mientras buscaba a tientas su cartera. 3 hombres con sudaderas con capucha lo tenían rodeado, y el líder, un tipo delgado con tatuajes carcelarios que le subían por el cuello, sostenía algo que reflejaba la luz de forma extraña. Más rápido, abuelo. No tenemos toda la noche. Ben abrió la boca antes de que su cerebro pudiera detenerlo. Oye. Las 4 cabezas se volvieron hacia él. Los ojos del señor Kim se abrieron desmesuradamente por el terror, un terror que nada tenía que ver con los asaltantes, sino con ver a un inocente transeúnte caer en una trampa mortal. Vete, héroe, dijo el líder tatuado sin apartar la vista del señor Kim. Esto no te concierne. Tiene razón. Aléjate. Llama a la policía. Deja que otro se encargue. En cambio, Ben levantó las manos y entró en el callejón. No hay problema. Solo pensé que tal vez podríamos irnos todos. Nadie tiene por qué salir herido aquí. El segundo asaltante, más joven, con la energía nerviosa de alguien bajo los efectos de alguna sustancia que le hacía sentir el dolor como algo lejano, se rió. ¿Hablas en serio? Ves que somos 3 contra 1, ¿verdad? Veo a 3 personas que probablemente no quieran añadir cargos por agresión al robo, dijo Ben, sorprendido por la firmeza de su voz. Y veo a un tipo que solo quiere volver a casa con su familia. La expresión del líder cambió, la irritación dio paso a una mirada más fría. Tienes 10 segundos para irte antes de que esto se convierta en tu problema. El corazón de Ben latía con fuerza, la adrenalina le recorría el cuerpo al activarse su entrenamiento. Evaluó las amenazas. El líder tenía un cuchillo, el segundo probablemente también, pero aún no lo había desenfundado, el tercero se mantenía a distancia intentando parecer duro. Estrategias de salida. La entrada del callejón a su espalda, la escalera de incendios a 4 metros de altura en la pared, el muelle de carga a su izquierda, pero parecía bloqueado. Nada de eso importaba cuando el líder se movía. El cuchillo se elevó describiendo un arco practicado, apuntando al pecho de Ben, y el mundo estalló en una claridad imposible. Una imagen residual azul transparente del brazo del líder trazó la trayectoria del ataque 3 segundos en el futuro.
La mente de Ben daba vueltas, intentando procesar lo que veía. Una visión fantasmal de un movimiento que aún no había ocurrido, superpuesta a la realidad como una especie de proyección de información imposible. ¿Qué demonios? Pero su cuerpo ya se movía, la memoria muscular de años de entrenamiento en artes marciales tomaba el control mientras su mente consciente luchaba por comprender. Ben giró a la izquierda, rozándole por centímetros el verdadero cuchillo, mientras seguía la trayectoria que su imposible premonición le había mostrado. Los ojos del líder se abrieron de par en par. ¿Qué demonios sí? El segundo asaltante le propinó un fuerte puñetazo en la cabeza de Ben. Otra imagen azul apareció, mostrándole a Ben exactamente dónde y cuándo impactaría el golpe. Se agachó, se colocó dentro de la guardia del hombre y le asestó un codazo preciso al plexo solar que lo hizo caer de rodillas, jadeando. Esto no es real. Esto no puede ser real. Estoy viendo el futuro. El tercer asaltante sacó una pistola con manos temblorosas. Una luz azul trazó su movimiento, mostrándole a Ben hacia dónde apuntaría el cañón, cómo el dedo del hombre se apretaría sobre el gatillo, la trayectoria exacta de la bala que atravesaría el pecho de Ben si se quedaba donde estaba. Ben se lanzó de lado, rodando detrás de un contenedor de basura mientras el disparo resonaba en las paredes de ladrillo. El señor Kim gritó. A lo lejos, la alarma de un coche empezó a sonar. No se trata solo de conocimiento. La transmigración me otorgó poderes reales. Presciencia. Precognición. Puedo ver los ataques antes de que ocurran. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Y qué más puedo hacer? El líder gritaba instrucciones, intentando flanquear la posición de Ben. Las imágenes residuales azules se sucedían en cascada, mostrando múltiples futuros posibles a la vez. El pistolero moviéndose hacia la izquierda. El líder acercándose al contenedor de basura con su cuchillo. Una docena de maneras diferentes en que esto podía terminar. Ben se levantó de su escondite y se movió con la agilidad del agua, deslizándose entre ataques que aún no se habían producido, aprovechando con precisión quirúrgica las aberturas que su perspicacia le había revelado. Un golpe en la garganta que dejó al pistolero asfixiándose. Un barrido de piernas que derribó al líder. Puntos de presión y grupos de nervios que su entrenamiento en artes marciales había mapeado años atrás. 30 segundos después de que comenzara, 3 hombres adultos yacían en el suelo gimiendo mientras Ben permanecía de pie sobre ellos, ileso y respirando con dificultad. Las imágenes residuales azules parpadearon y se desvanecieron. La claridad imposible se desvaneció, dejando a Ben con la horrible comprensión de lo que acababa de suceder. Tengo poderes. Poderes reales, que desafían las leyes de la física, poderes de cómic. El señor Kim lo miraba con un terror manifiesto. ¿Qué eres? Buena pregunta. Solo un tipo que tuvo suerte logró decir Ben, aunque su voz se quebró al pronunciar las palabras. Los asaltantes ya se ponían en pie con dificultad, con el miedo y la confusión reflejados en sus rostros. El líder escupió sangre y señaló a Ben con un dedo tembloroso. Eres un bicho raro. Tu forma de moverte no es natural. No se equivoca. Salid de aquí, dijo Ben en voz baja. Todos vosotros. Antes de que llegue la policía. Corrieron, tropezando unos con otros en su prisa por escapar del callejón y de lo que fuera que Ben representara. El señor Kim susurró algo en coreano que sonó como una plegaria, le metió un billete de $20 en la mano a Ben a pesar de sus protestas y se encerró en su tienda. Ben estaba solo en el callejón, mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona. El temblor comenzó mientras caminaba a casa, no por miedo ni adrenalina, sino por el peso de la comprensión. Su transmigración al Arrowverso no solo lo había arrojado a un mundo de superhéroes y tecnología imposible, sino que también lo había convertido en algo imposible. Él tenía poderes. Poderes reales. Y en una ciudad que pronto se llenaría de justicieros, metahumanos y gente que disparaba flechas a los jefes del crimen, tener habilidades inexplicables era o bien la mayor ventaja imaginable o la forma más rápida de convertirse en un blanco fácil. ¿Qué más puedo hacer? ¿Es solo precognición, o hay otras habilidades esperando manifestarse? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo oculto? Y Dios mío, ¿qué se supone que debo hacer con esto? De vuelta en su apartamento, Ben se sentó en su estrecha cama y contempló el diario cifrado donde había estado anotando todo lo que no podía decir sobre el futuro. Ahora tenía algo más que documentar. Algo infinitamente más peligroso que el conocimiento del futuro. Se estaba convirtiendo en parte del mundo en el que había aparecido. No era solo un observador con información privilegiada, sino un participante activo con capacidades inexplicables.
La responsabilidad de esa comprensión recayó sobre sus hombros como una losa de plomo. Con el poder llegó la posibilidad de marcar una diferencia real, de detener de verdad los desastres que sabía que se avecinaban. También trajo consigo el aterrador conocimiento de que ya no era completamente humano. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y Power Stones son la mejor manera de mostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué te gusta y a atraer nuevos lectores. ¿Estás deseando leer el próximo capítulo de Arrowverse? ¿De Survivors? No es necesario. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas hasta dónde quieres llegar. Nivel plata, $6. Lea 10 capítulos antes que el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes que el sitio público. Igual nivel platino, $15. La experiencia definitiva. Recibe los nuevos capítulos en cuanto los termine, más de 20 capítulos por adelantado. Sin esperas semanales, acceso instantáneo. Su apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanfiguriter1 comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 4. Capítulo 4. Probando los límites capítulo 4. Probando los límites tras despertar, le resultó imposible dormir. Cada vez que Ben cerraba los ojos, veía imágenes residuales azules que no estaban allí. Visiones fantasmales de ataques que ya habían ocurrido, ecos de un poder que había cambiado radicalmente todo lo que creía saber sobre sí mismo y su situación. El gimnasio abrió a las 6. Ben llegó a las 5:30, paseándose por el espacio vacío como un animal enjaulado. Has llegado temprano, observó Marcus mientras abría la puerta principal, examinando el aspecto demacrado de Ben con la mirada experimentada de alguien que había visto a mucha gente luchar contra sus demonios. No pude dormir. ¿Pesadillas? ¿Se podría decir eso? Algo así. ¿Te importa si uso el espacio un rato? ¿Para aclarar algunas cosas? Marcus se encogió de hombros. Allá tú. Intenta no manchar nada con tu sangre. Solo sobre la colchoneta, Ben intentó recrear lo sucedido en el callejón. Lanzó puñetazos al aire, pateó a oponentes imaginarios e incluso le pidió a Marcus que le diera algunos golpes cuando el hombre mayor salió de su oficina con café. Nada. Sin imágenes residuales azules. Sin una claridad imposible. Sin ningún aviso previo de los ataques inminentes. Su cuerpo se sentía normal, sus reflejos simplemente humanos. Te estás conteniendo, dijo Ben después de que Marcus lanzara un puñetazo particularmente lento. Por supuesto que sí. Esto es un entrenamiento, no una lucha a muerte. ¿Y si no lo hicieras? ¿Y si de verdad intentaras pegarme? Marcus dejó su café y observó a Ben con una intensidad incómoda. Hijo, ¿quieres hablar de algo? ¿Por qué te comportas como un hombre perseguido por fantasmas? Más bien parece un hombre que intenta averiguar si él mismo se está convirtiendo en un fantasma. Solo estoy poniendo a prueba una teoría. ¿Qué teoría? Ben vaciló. ¿Cómo explicar que uno podría estar desarrollando habilidades sobrehumanas sin parecer completamente loco? Sobre todo cuando ni siquiera uno mismo puede probarlo. Creo que soy mejor de lo que pensaba a la hora de anticipar los ataques. Anoche tuve que lidiar con algunos problemas. Y sentí que sabía lo que iba a pasar antes de que sucediera. Era lo más cercano a la verdad que se atrevía a llegar. Marcus asintió lentamente. A veces pasa. Es el estado de flujo de combate. La adrenalina puede hacer que el tiempo parezca ralentizarse, que te des cuenta de cosas que normalmente pasarías por alto. Pero eso es solo tu cerebro trabajando más rápido, no es magia. Ojalá fuera así de sencillo. Ben pasó la siguiente hora investigando en Internet, siendo muy cuidadoso con sus términos de búsqueda. Reflejos mejorados. Precognición en combate. Individuos despiertos. Internet estaba lleno de teorías conspirativas y afirmaciones sobre personas que desarrollaban habilidades imposibles, pero entre tanto ruido se vislumbraban algunos patrones consistentes. Los poderes parecían manifestarse en momentos de peligro real. Respondían a la amenaza, no a la simulación. Y siempre conllevaban costes que no eran inmediatamente evidentes. Así que no puedo simplemente activarlo cuando quiera. Tiene que haber un riesgo real, un peligro real. Mi cuerpo tiene que creer que estoy realmente amenazado. Las implicaciones eran a la vez tranquilizadoras y aterradoras. Tranquilizadoras porque significaba que el poder no se activaría accidentalmente en la vida cotidiana. Aterradoras porque significaba que solo podría acceder a él en situaciones de vida o muerte. Su primera clase del día estaba compuesta mayoritariamente por habituales.
personas que llevaban semanas asistiendo, aprendiendo los fundamentos de la defensa personal con férrea determinación. Pero había una cara nueva entre el grupo. Una chica que no tendría más de 16 años, con ese nerviosismo que delataba a alguien que nunca había estado en un gimnasio pero que sentía una necesidad imperiosa de estar allí. Ben estaba a mitad de su demostración de técnicas básicas de escape cuando los problemas entraron por la puerta. El tipo tendría unos 30 años, con una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos y ropa que costaba más de lo que la mayoría de la gente de los Glades ganaba en un mes. Miró a su alrededor en el gimnasio con evidente disgusto antes de que su mirada se posara en la adolescente. Aquí estás, cariño. Te he estado buscando por todas partes. La chica palideció. Te dije que me dejaras en paz. Vamos, no seas así. Teníamos planes, ¿recuerdas? La ira de Ben estalló. Una oleada repentina y volcánica, como la de un depredador acechando a su presa. Y con la ira llegaron las imágenes residuales azuladas, fantasmales preludios de los movimientos del hombre que florecían a su alrededor como flores mortales. El poder responde tanto a la amenaza emocional como al peligro físico. Interesante. Las imágenes posteriores mostraban al hombre acercándose a la chica, extendiendo la mano hacia su brazo con una naturalidad casi ensayada. Ben interceptó el movimiento antes de que se concretara, interponiéndose entre ellos con movimientos que parecían coreografiados. Creo que la señora le pidió que se marchara. La sonrisa del hombre no flaqueó, pero su mirada se endureció. Esto no te incumbe, cabeza hueca. Esto es entre mi novia y yo. No soy tu novia. Espetó la chica, pero su voz temblaba. Las imágenes residuales azules se sucedían en cascada, mostrándole a Ben una docena de maneras distintas en que esto podría escalar. El hombre llevaba una pistola en una funda de hombro portación oculta, probablemente legal. También llevaba algo más, algo que hizo que los sentidos recién aguzados de Ben gritaran advertencias. Cuchillo. De resorte. Sabe usarlo. Señor, me veo en la necesidad de pedirle que se retire, dijo Ben, controlando cuidadosamente su voz. Este es un negocio privado y está incomodando a nuestros estudiantes. Las imágenes posteriores mostraron la mano del hombre moviéndose hacia su chaqueta, el gesto casual que terminaría con el acero entre las costillas de Ben. Ben ya se había movido, sujetando con fuerza la muñeca del hombre antes de que el movimiento pudiera completarse. Mala idea, dijo Ben en voz baja. Por un instante, se miraron fijamente. La expresión del hombre pasó de la de un depredador seguro de sí mismo a una más cautelosa al darse cuenta de que Ben era más fuerte de lo que parecía y se posicionó con la competencia despreocupada de quien sabe perfectamente lo peligroso que era. Esto no ha terminado, dijo finalmente el hombre. Sí, lo es. Ben mantuvo el contacto visual hasta que el depredador se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí amenazas veladas y un rastro de orgullo herido. Solo cuando la puerta se cerró tras él, Ben se dio cuenta de que le temblaban ligeramente las manos. Maldita sea. Dijo sin desde el fondo de la clase. Te moviste raro. Como si supieras lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. Demasiado observador, por decirlo menos. El lenguaje corporal, dijo Ben encogiéndose de hombros con la esperanza de que pareciera casual. El tipo estaba dejando muy claras sus intenciones. La expresión de Sin sugería que no se creía del todo la explicación, pero lo dejó pasar. La adolescente se le acercó después de clase con lágrimas en los ojos y una gratitud que a Ben se le encogió el pecho. Gracias, susurró. Me ha estado siguiendo durante semanas. La policía no hará nada porque todavía no me ha hecho daño. Todavía. Hiciste bien en venir, le dijo Ben. Aprender a defenderte es inteligente. Pero si vuelve a aparecer, llámame inmediatamente, ¿de acuerdo? Ella asintió y se marchó con un grupo de otros estudiantes, sintiéndose más segura en grupo. Ben estaba recogiendo sus cosas cuando Marcus se acercó con expresión pensativa. ¿Quieres decirme cómo sabías que ese tipo estaba armado? A Ben se le heló la sangre. ¿Qué quieres decir? He estado rodeado de violencia toda mi vida, hijo. Sé cómo se mueven los hombres cuando llevan un arma, y sé cómo se mueven los demás cuando se dan cuenta. Viste su arma antes de que hiciera ningún movimiento hacia ella. Piensa rápido. Marcus tiene demasiada experiencia como para que lo engañen con explicaciones vagas sobre lenguaje corporal. Pero tampoco puedo hablarle del poder. Una palabra equivocada y tendré que dar explicaciones a gente que no quiero conocer. Experiencia, dijo Ben finalmente. Ya he visto ese tipo de experiencia antes. No era exactamente una mentira.
Había visto depredadores así en su vida anterior, y su transmigración le había proporcionado una percepción y unos reflejos mejorados que le facilitaban detectar las amenazas. Pero tampoco era toda la verdad. Marcus lo observó durante un largo rato y luego asintió. De acuerdo. Solo recuerda que la experiencia puede ser un arma de doble filo. A veces, saber lo peligroso que es alguien aumenta las probabilidades de que te metas en problemas, no las disminuye. El camino a casa llevó a Ben a través de una zona de los Glades donde dos bandas se habían estado acechando durante semanas, disputas territoriales que probablemente terminarían en un baño de sangre antes de que acabara el mes. Ben había estado evitando la zona, pero esa noche estaba distraído, su mente aún procesando las implicaciones de los patrones de activación de su poder. Se dio cuenta de su error cuando las imágenes residuales azules explotaron a su alrededor como una supernova. 7 hombres armados. 3 en el tejado a su izquierda. 2 en el callejón a su derecha. 2 más avanzando para cortarle la retirada. No reconocía los colores de las bandas, pero su posicionamiento era profesional y coordinado. Esto no es casualidad. Están cazando. Las imágenes residuales se sucedían en cascada, superponiéndose y contradiciéndose entre sí mientras el poder de Ben intentaba rastrear demasiadas amenazas simultáneamente. Disparos desde el tejado. Un escopetazo desde el callejón. Un fuego cruzado que convertiría la calle en una zona de muerte. La sobrecarga sensorial le golpeó como un picahielos en el cráneo. La visión de Ben se fragmentó, la luz azul se mezclaba con la realidad hasta que ya no podía distinguir entre la predicción y lo que estaba sucediendo. Se le doblaron las rodillas y apenas logró llegar a un callejón antes de que el mundo se le pusiera patas arriba. La sangre le goteaba de la nariz sobre el hormigón agrietado. Le temblaban las manos mientras se apoyaba contra una pared de ladrillo, esperando a que los disparos fantasmales dejaran de resonar en su cráneo. Demasiado. El poder tiene límites, y acabo de descubrir uno. Puedo rastrear 1 o 2 amenazas fácilmente, pero con más, el sistema se sobrecarga. Es bueno saberlo. Aterrador, pero es bueno saberlo. La guerra de pandillas estalló 30 segundos después. El fuego de armas automáticas iluminó la noche, gritos, sirenas y el sonido inconfundible de las balas atravesando las ventanas de los autos. Ben se refugió en su callejón hasta que la violencia se trasladó a otro lugar, luego regresó a casa por calles secundarias que apestaban a pólvora y miedo. De vuelta en su apartamento, Ben comenzó un nuevo diario. Este estaría aún más cuidadosamente codificado que su registro de eventos futuros, porque documentar habilidades sobrehumanas en un mundo donde los metahumanos aún eran mayormente teóricos parecía una vía rápida para convertirse en conejillo de indias de alguien. Pero necesitaba comprender qué le estaba sucediendo. Los detonantes de su poder, sus limitaciones, el precio de usarlo. Si quería sobrevivir en el Arrowverso y mucho menos marcar la diferencia, necesitaba saber exactamente de qué era capaz. La presciencia se activa ante situaciones de amenaza real. Tanto el peligro emocional como el físico se activan. Su alcance es de aproximadamente 3 segundos. Puede rastrear a 1 o 2 oponentes con facilidad, de 3 a 5 con dificultad creciente, y a partir de 7 provoca sobrecarga del sistema e incapacitación temporal. Nota. La potencia se activa con una frecuencia cardíaca superior a aproximadamente 120 LPM en situaciones de peligro. Los escenarios de entrenamiento no la activan porque el cuerpo sabe que es seguro. Nota. El uso excesivo puede provocar hemorragias nasales, problemas de visión y fuertes dolores de cabeza. Se desconoce el tiempo de recuperación. Nota. No se lo cuentes a nadie. Jamás. Ben guardó el nuevo diario junto a su registro cifrado de eventos futuros e intentó no pensar en lo que sucedería si alguno de los 2 documentos cayera en las manos equivocadas. Fuera de su ventana, Starling City vibraba con su habitual mezcla de desesperación y rebeldía. En algún lugar, Oliver Queen seguía en su isla, aprendiendo las habilidades que lo convertirían en Flecha Verde. En otro lugar, Malcolm Merlyn ultimaba los detalles de un plan que acabaría con la vida de miles de personas. Y aquí, en los Glades, Ben Ale estaba descubriendo que ya no era completamente humano, con toda la terrible responsabilidad que esa constatación conllevaba. Faltan 3 semanas para que vuelva Oliver. 7 meses para la operación. Y yo estoy desarrollando poderes que apenas comprendo en un mundo que pronto estará lleno de gente que dispara flechas a los jefes del crimen. Es hora de averiguar exactamente en qué me estoy convirtiendo, antes de convertirme en algo que no pueda controlar. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y Power Stones son la mejor manera de mostrar tu apoyo.
Me ayudan a saber qué te gusta y a atraer nuevos lectores. ¿Estás deseando leer el próximo capítulo de Arrowverse? ¿De Survivors? No es necesario. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas hasta dónde quieres llegar. Nivel plata, $6. Lea 10 capítulos antes que el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes que el sitio público. Igual nivel platino, $15. La experiencia definitiva. Recibe los nuevos capítulos en cuanto los termine, más de 20 capítulos por adelantado. Sin esperas semanales, acceso instantáneo. Su apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1 comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 5. El regreso del Gambito de la Dama capítulo 5. El regreso del Gambito de Dama. La noticia estalló durante la clase matutina de Ben como una bomba a cámara lenta. Un instante antes, estaba demostrando la postura correcta a un grupo de madres que habían reunido con mucho esfuerzo el dinero de la compra para las cuotas de membresía. Al siguiente, el viejo televisor de la esquina transmitía lo imposible por todos los canales de la ciudad. Confirmado con vida tras 5 años dado por muerto. Oliver Queen, heredero de la fortuna Queen Consolidated, fue rescatado de una isla del Pacífico por pescadores chinos y actualmente se dirige al Hospital General Starling. El gimnasio estalló. No me lo puedo creer, exclamó Lisa, la madre soltera que había sido la primera alumna de verdad de Ben. ¿De verdad ese niño rico sobrevivió? 5 años, dijo otra mujer, negando con la cabeza incrédula. 5 malditos años, y vuelve como si nada. Ben sintió que el mundo se le tambaleaba mientras contemplaba las granuladas imágenes del helicóptero de Oliver Queen. Más viejo, más duro, con una presencia imponente, como la de un arma, en lugar de la de un joven fiestero. La imagen desencadenó una avalancha de recuerdos de la serie. El suicidio de Robert Quinn en la balsa salvavidas, la culpa de Oliver y su desesperada necesidad de redención, la lista de nombres que se convertiría en su cruzada. Está comenzando. Todo para lo que me he estado preparando, finalmente está comenzando. Marcus escupió en una toalla y miró fijamente el televisor con el odio que le produce ver cómo los privilegiados sobreviven mientras la gente buena muere a diario. ¿Qué bien han hecho los multimillonarios por varios como el nuestro? Un chico desaparece durante 5 años, probablemente de fiesta en alguna isla privada, y ahora es un milagro. Mientras tanto, ¿cuántas personas de los Everglades han desaparecido este mes? ¿Crees que alguien va a enviar helicópteros para rescatarlos? La amargura en su voz se impuso a la animada charla de la sala, recordándoles a todos que, si bien Oliver Queen regresaba a una fortuna y un legado, ellos seguían atrapados en el mismo ciclo de pobreza y violencia que se había cobrado la vida de sus vecinos, sus amigos, sus hijos. Se acabó la clase, dijo Ben en voz baja. Mientras los estudiantes se dispersaban, aún con un murmullo de especulaciones y resentimiento, Ben permanecía absorto viendo la cobertura televisiva. Los reporteros lo llamaban un milagro, una historia de esperanza y supervivencia contra todo pronóstico. Mostraron imágenes de archivo de Oliver antes de su desaparición. Riendo en galas benéficas, saliendo tambaleándose de discotecas, todo lo que gritaba a los 4 vientos que era un engreído inútil. Si supieran en qué se va a convertir. La transmisión se trasladó a la mansión Queen, donde un coche negro atravesaba unas puertas ornamentadas, pasando junto a una multitud de periodistas. Ben alcanzó a ver el rostro sereno de Moira Queen a través de los cristales tintados, y por un instante pudo verla como realmente era. Una madre cuya complicidad en la conspiración de Malcolm Merlyn le había costado más de lo que jamás hubiera imaginado. Ella lo sabe. Siempre ha sabido lo que Malcolm planea, y ahora su hijo ha vuelto para complicarlo todo. Cree que lo protege manteniéndolo en la ignorancia, pero en realidad lo está preparando para convertirse en aquello que destruirá su mundo. La comprensión lo golpeó con una intensidad repentina y visceral. Ya no eran simples personajes de una serie de televisión. Eran personas reales, con motivaciones reales, miedos reales, sangre real corriendo por sus venas. Y el drama que estaba a punto de desarrollarse tendría consecuencias que irían mucho más allá del mero entretenimiento. Sin se materializó a su lado con la silenciosa gracia que la había mantenido con vida en las calles. Parece que has visto un fantasma. Algo así. ¿Crees que eso cambiará algo? ¿El niño rico que vuelve a casa? Ben analizó la pregunta con detenimiento. El regreso de Oliver Queen desencadenaría una serie de acontecimientos que transformarían Starling City para siempre.
La cruzada de Oor, el descubrimiento de la operación Undertaking, el plan maestro de Malcolm, todo emanaba de ese momento. Sí, dijo finalmente. Creo que todo está a punto de cambiar. Esa noche, Ben se encontró caminando por diferentes rutas de regreso a casa desde el gimnasio. No deambulaba al azar, sino que recorría senderos cuidadosamente planeados que lo llevaban a través de lugares que recordaba de los primeros episodios de Arrow. El distrito de almacenes donde Oliver guardaba sus flechas. La fábrica abandonada donde Diggle lo confrontaría por primera vez. La zona industrial donde los delincuentes de poca monta habían estado haciendo negocios durante décadas, sin saber que una figura encapuchada con una puntería perfecta estaba a punto de hacer sus vidas mucho más peligrosas. Su presciencia permaneció en silencio durante esos paseos, sin que ninguna imagen azulada le advirtiera de amenazas inminentes. Pero había algo más. Una tensión palpable en el ambiente, como si la ciudad misma contuviera la respiración antes de un terremoto. 3 días. En la serie, Oliver se convirtió en O 3 días después de su regreso. Si la cronología se mantiene, pronto debería empezar a ver indicios de sus actividades. La idea le aceleró el pulso. Estaba a punto de presenciar el nacimiento del primer justiciero del universo Arrow, el comienzo de todo lo que vendría después. Pero más allá de eso, tal vez por fin vería cómo sus poderes en desarrollo interactuaban con alguien que operaba fuera de los parámetros humanos normales. La tercera noche, obtuvo su respuesta. Ben pasaba junto a un viejo almacén en el polígono industrial cuando comenzaron los gritos. Cortos, agudos, aterrorizados. Su presciencia cobró vida de repente, como una bengala, y una profusión imposible de imágenes residuales azules lo envolvió. Demasiados futuros. Demasiadas cosas sucediendo al mismo tiempo. Pero en medio del caos de visiones superpuestas, logró vislumbrar algo. Hombres armados con trajes caros, alguien implorando clemencia, y moviéndose entre todo aquello como la muerte personificada, una figura vestida de oscuro con un arco. Oliver. Ben se pegó a la pared de un edificio contiguo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora mientras los ecos de la violencia resonaban desde el almacén. A través de las ventanas sucias, podía ver fogonazos, sombras que se movían con velocidad sobrehumana, el silbido inconfundible de las flechas al dar en el blanco. Su presciencia se había descontrolado, mostrándole no solo 3 segundos en el futuro, sino lo que parecían docenas de posibles líneas temporales que se ramificaban y convergían simultáneamente. La sobrecarga era peor que cualquier cosa que hubiera experimentado. Su visión se fragmentaba mientras su poder intentaba procesar la presencia de Oliver Queen. Es como si existiera en múltiples posibilidades a la vez. Como si operara fuera de la causalidad normal de alguna manera. O tal vez sea mi conocimiento de su futuro lo que crea predicciones paradójicas. De cualquier forma, apenas puedo funcionar cuando está tan cerca. En medio del caos sensorial, Ben vislumbró con claridad la figura que emergía del almacén. Capucha puesta, arco en mano, moviéndose con la letal gracia de alguien forjado en el infierno y templado por la necesidad. Oliver Queen había muerto en esa isla. Lo que había regresado era algo completamente distinto. El barrio. Por un instante, la figura se detuvo, girando la cabeza hacia Ben como si sintiera que lo observaban. Ben contuvo la respiración, pegado al hormigón que sentía frío incluso a través de la chaqueta. Si Oliver lo descubría ahora, antes de que estuviera preparado, antes de que entendiera cómo controlar sus poderes cerca del justiciero y el momento se prolongó hasta la eternidad. Luego, la capucha se desvaneció entre las sombras, dejando tras de sí solo cadáveres y el tipo de silencio que sigue a la violencia repentina y decisiva. Ben esperó 10 minutos antes de moverse. Las piernas le temblaban por la adrenalina y el exceso de energía. Cuando llegó al almacén, las sirenas de la policía ya resonaban a lo lejos. Dentro, alcanzó a ver cuerpos y sangre, flechas clavadas en las paredes y la carne con precisión quirúrgica. No es como en la serie. Es más caótico, más real. No son actores que se caen dramáticamente. Son personas reales que estaban vivas hace 5 minutos y ahora ya no lo están. El peso de esa constatación lo persiguió hasta su casa por calles que de repente se sentían distintas. El encapuchado estaba al acecho, y Starling City jamás volvería a ser la misma. Pero lo más aterrador fue descubrir que sus poderes no funcionaban con normalidad cerca de Oliver Queen. Si quería operar en la misma ciudad que el encapuchado, si quería ayudar a prevenir los desastres que sabía que se avecinaban, tendría que encontrar la manera de lidiar con esa interferencia. Porque una cosa es segura.
Esconderse en las sombras y esperar no ser visto no salvará a nadie cuando las máquinas de terremotos de Malcolm comiencen a destrozar los glares. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y Power Stones son la mejor manera de mostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué te gusta y a atraer nuevos lectores. ¿Estás deseando leer el próximo capítulo de Arrowverse? ¿De Survivors? No es necesario. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas hasta dónde quieres llegar. Nivel plata, $6. Lea 10 capítulos antes que el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes que el sitio público. Igual nivel platino, $15. La experiencia definitiva. Recibe los nuevos capítulos en cuanto los termine, más de 20 capítulos por adelantado. Sin esperas semanales, acceso instantáneo. Su apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1 comentario 3 comentarios. Votar capítulo 6. Sombras y vigilancia capítulo 6. Sombras y vigilancia. La cruzada de Ottinio. Los Everglades de sangre y esperanza a la vez. Los jefes del crimen caían como moscas mientras los residentes murmuraban sobre un ángel guardián con un arco. Pero Ben había aprendido que los ángeles eran, tradicionalmente, guerreros antes que consoladores. Durante la semana siguiente, los paseos nocturnos de Ben se hicieron más frecuentes y menos aleatorios. Sus rutas lo llevaban por zonas donde recordaba las primeras actividades de Odd en la serie, lugares donde Oliver Queen revisaba metódicamente la lista de actos corruptos de su padre. No era acechar, exactamente. Más bien se posicionaba para presenciar un momento histórico. El problema era que su presciencia trataba cada encuentro con Odd como un desastre natural inminente. Martes por la noche. La fábrica textil abandonada donde el jefe criminal Dan Libricuet guardaba el dinero de la droga. El poder de Ben emitió una alerta 30 segundos antes de que comenzaran a volar las flechas, dándole el tiempo justo para agacharse tras un coche volcado mientras el fuego de las armas automáticas iluminaba la oscuridad. Cuando cesó el tiroteo, 3 hombres yacían abatidos y Bricuel estaba atado con bridas a una viga con una flecha clavada en el hombro. Jueves. Los muelles, donde una red de trata estaba a punto de recibir un cargamento de chicas de Europa del Este. La presciencia de Ben volvió a fallar, mostrándole fragmentos de violencia sin sentido hasta que Odd se materializó entre las sombras como algo salido de una pesadilla. Los traficantes no tuvieron ninguna oportunidad. Sábado. Un almacén donde funcionarios municipales corruptos vendían permisos de construcción que autorizaban edificaciones inseguras en zonas de bajos ingresos. Ben se refugió tras un camión de carga justo antes de que Odd hiciera su entrada, observando a través de las ventanas industriales cómo las flechas daban en el blanco con precisión matemática. Cada vez, el mismo patrón. Su poder estallaba en advertencias caóticas, él buscaba refugio y Oliver Queen desmantelaba operaciones criminales con la eficiencia de alguien que hubiera estudiado la violencia como arte y ciencia. En cada ocasión, Ben logró pasar desapercibido para el propio Odd. Lo que él no sabía era que alguien más estaba empezando a fijarse en él. El lunes por la mañana, una sorpresa desbarató la creciente paranoia de Ben sobre su proximidad a las actividades de los justicieros. Marcus lo interceptó antes de que pudiera llegar a las colchonetas de entrenamiento, con un portapapeles repleto de nombres. ¿Qué es esto? Hay lista de espera, dijo Marcus con la expresión de un hombre que había visto todas las sorpresas que Glades podía ofrecer y que aún así, de vez en cuando, se sorprendía. La gente quiere entrar en tus clases. Ben se quedó mirando la lista. 3 páginas de nombres, números de teléfono y breves notas sobre disponibilidad. ¿Tanta gente? Más que eso. Tuve que cortarlo en algún sitio. Marcus se apoyó contra la pared, observando a Ben con una intensidad incómoda. Se está corriendo la voz de que enseñas a la gente a pelear como ese tipo encapuchado. Oh, demonios. No sé nada del barrio. Claro que no. Pero tus técnicas resultan muy familiares para cualquiera que haya seguido su trabajo. Marcus señaló la planta principal, donde los madrugadores ya practicaban los ejercicios que Ben les había enseñado. Tu forma de moverte, tu manera de enseñar a la gente a usar el entorno, el ritmo y los ángulos en lugar de la fuerza bruta, es muy similar a lo que se ve en las noticias. Ben observó a Lisa practicar la secuencia de desarme que le había enseñado, con movimientos precisos y económicos. Sin darse cuenta, le había estado enseñando técnicas que imitaban el entrenamiento de Oliver en la isla. La memoria muscular adquirida al ver la serie se traducía en una instrucción que recordaba los fundamentos de la Liga de Asesinos.
Inconscientemente he estado copiando estilos de lucha que aprendí de la televisión. Claro que la gente va a notar las similitudes. La cuestión es si alguien me va a relacionar directamente con Or, o si simplemente pensarán que casualmente conozco técnicas similares. Es simplemente defensa personal práctica, dijo Ben con cautela. No tiene nada de especial. Marcus resopló. Hijo, llevo 20 años enseñando a la gente a pelear. Lo que haces no es solo práctico, es quirúrgico. Es como si supieras exactamente hacia dónde se dirige la violencia antes de que llegue. Demasiado cercano a la verdad. Antes de que Ben pudiera responder, Sin apareció con la silenciosa materialización que había perfeccionado como habilidad de supervivencia. Observó alternativamente a Ben y a Marcus con la aguda atención de quien había aprendido a leer a los adultos en busca de señales de peligro. ¿Te refieres a los movimientos extraños de Ben en las peleas? Entre otras cosas. Sin asintió con la naturalidad de un adolescente que había crecido en un mundo donde lo extraño a menudo marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Es como si pudiera ver lo que la gente va a hacer. No es psíquico ni nada raro, simplemente, sabe leer las señales. Eso no es normal, chico. Lo normal está sobrevalorado. Sobre todo por aquí. Sin saltó a un banco cercano, balanceando las piernas. Además, Ben es de los buenos. De verdad se preocupa por la gente, algo que no se puede decir de la mayoría de los adultos. La lealtad casual en su voz impactó a Ben más de lo que esperaba. En la serie, Sin había sido ferozmente protectora con las personas que consideraba su familia. Al parecer, ese instinto se extendía a su situación actual. La pregunta, continuó Marcus, es ¿qué planeas hacer con todo este interés? Impartir clases para principiantes es una cosa. Pero algunas de las personas en esa lista no son principiantes, y no solo buscan defensa personal básica. ¿Qué están buscando? Lo mismo que busca todo el mundo hoy en día. Alguien que les enseñe a ser como los del barrio. Ben sintió el peso de las consecuencias imprevistas sobre sus hombros. Al intentar preparar a la gente para los desastres que sabía que se avecinaban, se había convertido, sin querer, en una especie de experto en técnicas de justicieros. La ironía era asfixiante. Yo enseño defensa personal, dijo con firmeza. No entreno a justicieros. Quizás no a propósito, respondió Marcus. Pero eso no significa que no esté sucediendo. Esa noche, Ben volvió a casa caminando por las rutas que ya le resultaban habituales, dándole vueltas a las implicaciones de su creciente reputación. Estaba tan distraído que casi pasó por alto las señales que su presciencia solía detectar. La sutil inquietud que precedía a la violencia. Imágenes residuales azules estallaron a su alrededor justo a tiempo para revelar una figura con un arco que descendía desde un tejado al otro lado de la calle. No apuntaba a Ben, sino que aprovechaba su posición para vigilar algo que ocurría en el callejón de abajo. Ben se pegó a una pared de ladrillos e intentó calmar su respiración. Su poder emitía advertencias a gritos, pero eran fragmentadas, contradictorias. La presencia de Oliver interfería con su capacidad para ver con claridad el futuro, convirtiendo lo que debería haber sido una simple predicción en un caos estático. A través de la interferencia, Ben vislumbró lo que sucedía en el callejón. 3 hombres con trajes caros extorsionando al dueño de una tienda local, el tipo de extorsión rutinaria que había convertido a los Glades en un coto de caza para personas con más abogados que conciencia. La flecha del encapuchado atravesó el hombro del primer matón, clavándolo contra la pared de ladrillo. El segundo intentó sacar su arma y recibió una flecha en la mano. El tercero intentó huir, pero una figura que surgió de las sombras, como violencia condensada, le bloqueó el paso. Dile a tu jefe que el dinero de la protección no protege a nadie. La voz de Oliver resonó con claridad en la noche, modulada por algún tipo de dispositivo electrónico que le daba un tono inhumano. Y si te veo de nuevo en los Glades, la próxima flecha irá a un lugar más permanente. Los hombres huyeron, sosteniendo entre ellos a su compañero herido. Ben esperó a que O desapareciera antes de salir de su escondite, pero algo lo hizo detenerse en la entrada del callejón. El dueño de la tienda seguía allí, revisando su mercancía con manos temblorosas. Ben lo reconoció. El señor Yamamoto, que vendía periódicos y dulces en un pequeño local que probablemente apenas cubría gastos en los mejores días. ¿Estás bien?, preguntó Ben. El anciano alzó la vista con ojos que habían visto demasiado. Ese hombre encapuchado, salvó mi tienda. Quizá mi vida. ¿La extorsión? Llevan 3 meses exprimiéndome hasta la última gota. La policía no hace nada. Dicen que no es su jurisdicción, que no es su problema.
Yamamoto enderezó periódicos que no necesitaban ser enderezados. Pero esta noche, alguien lo convirtió en su problema. Ben asintió y siguió su camino a casa, pero no podía sacudirse la sensación de que lo observaban. No eran criminales ni pandilleros, sino alguien con la paciencia para observar patrones y la habilidad para pasar desapercibido mientras lo hacía. Tenía razón. Punto de vista. Oliver desde las sombras de un tejado cercano, Oliver Queen siguió con la mira telescópica los movimientos del profesor de gimnasia. Ben Ale, de unos 30 años, sin antecedentes penales, trabajaba en el gimnasio de Marcus en Los Glades. Aparentemente, un civil normal que, por casualidad, se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado con frecuencia. Sin embargo, los civiles normales no se posicionaron de forma tan perfecta para presenciar actividades de justicieros 3 veces en una semana. Oliver bajó el arco y reflexionó sobre lo que sabía. Ben Ale aparecía en escenas del crimen con una frecuencia sospechosa. Sus alumnos informaban que enseñaba técnicas notablemente similares a las que Odd utilizaba en el campo. Las imágenes de seguridad del martes anterior lo mostraban poniéndose a cubierto 30 segundos antes de que comenzara el tiroteo, lo que sugería una suerte increíble o que tenía conocimiento previo de lo que iba a suceder. Lo más sensato sería investigar directamente. Acercarse al hombre, hacerle preguntas, determinar si representaba una amenaza o un recurso potencial. Pero los instintos de Oliver, afinados durante 5 años de supervivencia en entornos donde la duda significaba la muerte, le advertían que tuviera cuidado. Había algo en Ben Ale que no cuadraba, algo que le hacía saltar las alarmas, algo que había aprendido de maestros que se comunicaban principalmente a través del dolor y la violencia. Se mueve como un veterano de guerra, pero su historial no muestra servicio militar. Enseña técnicas de lucha que no debería conocer y siempre está en posición de observar mis operaciones. O es el hombre más afortunado de Starling City, o está jugando a algo que aún no comprendo. Oliver tomó nota mental de que Felicity debía investigar a fondo los antecedentes del señor Ale. Registros bancarios, historial laboral, cualquiera que pudiera recordarlo de antes de su aparición en Los Glades hace 2 meses. Porque, según la experiencia de Oliver, las personas que aparecían de la nada solían tener muy buenas razones para querer mantener su pasado oculto. Y esas razones rara vez eran inocentes. De vuelta en su apartamento, Ben guardó sus 2 diarios cifrados en la caja fuerte improvisada que había instalado tras unas tablas sueltas del suelo. Uno documentaba su conocimiento de eventos futuros. El otro, su creciente comprensión de habilidades que no deberían existir. La entrada de esta noche en el diario de poderes fue breve pero preocupante. La interferencia de la presciencia alrededor de Odd está empeorando. Hoy se mostraron fragmentos de al menos 7 futuros posibles, ninguno lo suficientemente claro como para ser útil. Si esto continúa, seré prácticamente impotente cada vez que Oliver esté cerca. Nota. Se han observado similitudes entre mi método de enseñanza y las técnicas de Odd. Es necesario modificar el estilo de instrucción para evitar que se sigan observando similitudes. Nota. El profesor de gimnasia que se presenta en escenas del crimen inevitablemente llamará la atención. Debe tener más cuidado con el lugar y el momento en que se encuentre. Lo que Ben ignoraba era que su precaución ya llegaba demasiado tarde. Oliver Queen lo había notado, y cuando el encapuchado notaba algo, no dejaba de notarlo hasta que todas las preguntas eran respondidas. El cazador ahora perseguía al profesor de gimnasia, y el anonimato cuidadosamente mantenido de Ben estaba a punto de enfrentarse a su primera prueba real.